WOW Media 96.7. Independiente como el aire de semen bueno. 17 horas, 3 minutos. Estamos haciendo la tarde de Radio WOW por la 96.7 y nos está visitando Catalina Pipino, que es de la consultora Vortix. ¿Qué es la consultora Vortix? Es una consultora de negocios y desarrollo de equipos. Es la creadora del método FOCO, que es una propuesta que combina coaching estratégico, mirada organizacional, herramientas simples de alto impacto, y que se acercó a la radio para contarnos de qué se trata este método FOCO y cómo nos puede ayudar en el día a día a trabajar y a vivir con más claridad y propósito. No es algo sencillo de hacer, así que Carolina, contanos un poquito qué es FOCO y cómo nace ese método que aplicás con tus clientes en la consultoría. Hola Gaby, hola a toda la audiencia, gracias por la invitación. Y por el espacio, un placer estar acá. FOCO surge de muchos años de acompañar negocios, líderes, emprendedores. Perdón, voy un poquito, ¿estoy bien? Está bien, ahí te escuchamos bien. Ok, espectacular. De las necesidades que tienen fundamentalmente los líderes de negocios, líderes de área o de equipos. Tiene que ver con esto de poder focalizar, hacer foco estratégico, y empieza por ahí con esta F, digamos, para la primera definición. El foco estratégico los pone a pensar en aquello que mueve la aguja del negocio. Por supuesto que acompañamos el método FOCO, no es algo que te entregamos para que vos lo hagas, sino que es una consultoría, un acompañamiento y una gestión y una intervención transformacional para el negocio, para la empresa, para el líder, para el emprendedor. Los invita a poner foco estratégico en aquello que sí de verdad es urgente y sí es importante, para que los corra de este día a día que los termina como teniendo inmersos en la operación, en el malabareando, hacen compras, ventas, redes, bueno, exacto. Entonces, bueno, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo urgente? Definir prioridades. Después pasamos a la O de este método, que tiene que ver con el orden, con la organización, con tener procesos, con poder hacer algo de una determinada manera, con metodología, con herramientas, con registro, con indicadores. Después tenemos la C, que para nosotros es la confianza, un pilar fundamental, porque el líder tiene que confiar en él, en su equipo, en su producto, en su servicio, en el entregable, en lo que comunica, en cómo lo comunica. Y después la O, que para mí es como lo que termina de completar todo esto, que viene a traer el modo orquesta, digo yo, a las organizaciones, donde sí o sí tiene que haber alguien que dirija esta orquesta, y donde cada uno de esos instrumentos de pronto tiene que tocar esa misma melodía, y no puede uno hacer reggaetón y el otro cuarteto, digamos. Claro. Entonces, para que todos nos podamos alinear y vayamos hacia un mismo lugar. Así que bueno, eso define un poco el método FOCO que hemos creado. Por supuesto que no es de mi autoría, pero no en soledad. También trabajo con un equipo que ha hecho muchos aportes a que esta metodología funcione, a que desde el coaching podamos acompañar a estos líderes, intervenir sus creencias limitantes. Bueno, cómo se comunica con sí mismo y con su equipo, cómo traslada su visión y su misión, si la tiene definido o no. Bueno, hay un montón de laburo para hacer. Cuando se trata de empresas es súper amplio, súper desafiante, y para mí, bueno, muy apasionante, sin duda. Seguro. Vamos a resumir entonces. La F es focalización estratégica, la O organización, la C confianza, y la O orquesta, de orquestar como líder hacia todos quienes trabajan junto a él. ¿Es un método diferente a lo de una consultoría tradicional? ¿En qué sentido? En el sentido de que combina distintas distinciones o disciplinas, entonces podemos aportar una mirada de procesos para evaluar los procesos, determinar qué procesos están existiendo y funcionan o no funcionan, si son probados, si no están probados. Toda la parte de capital humano, esa es mi primer formación, digamos, la de recursos humanos. Entonces también analizar perfiles, ver si la persona correcta está en el asiento correcto, qué necesidades tienen, cuál es el clima organizacional. Trabajamos mucho con el ejecutivo. El ejecutivo, entiéndase, puede ser el dueño del negocio, el emprendedor que está haciendo todo solo, sin equipo, aquel que tiene un equipo a cargo.
Hay muchas cosas, cómo gestionamos el tiempo, cómo tomamos decisiones, cómo gestionamos nuestra emocionalidad y la del equipo si lo tenemos. Y es esto, es generar espacios para pensar en lo estratégico, para diseñar lo estratégico, armar la metodología y los procesos que se requieren para poder bajarlo, si hubiera un equipo a quien bajárselo, acompañar esa gestión del cambio, porque suceden un montón de cosas. Lo primero es la resistencia, sin lugar a duda. Así que claro, lo que pasa es que es muy difícil, si vos no tenés claro como cabeza de una compañía cuál es la estrategia y el objetivo a alcanzar, es muy difícil bajarlo hacia la gente que o son tus empleados o son quienes te ayudan. O sea, si no sabes bien cuál es el objetivo, no lo sabes comunicar, es muy difícil eso. En la práctica. Dificilísimo. Claro. Pero además de eso, nos encontramos con líderes que tienen clara su visión o que tienen la idea de su negocio y cómo lo quieren, pero el día a día los terminan llevando por delante y no pueden enfocarse en eso. Entonces, un poco ahí viene decir, che, bueno, paremos la... foco, sí, claro. Sí, tal cual. Bueno, sesiones de coaching individuales y de equipo, por supuesto que mejoran el trabajo en equipo, la comunicación, generar espacios de confianza, generar espacios para el error. Es algo que creo permitirse el error, sí, ¿no? creo que a como esta para altura, aprendizaje. Yo no lo tengo tatuado de casualidad porque lo digo tantas veces en el día a los clientes, es como, che, el error no es un espacio negativo. No nos equivoquemos siempre con lo mismo, claro. Claro, pero cometiendo sí, el mismo error. Claro, pero sí le demos espacio al error, porque si no empezamos a matar la creatividad, empezamos a matar la proactividad y después le pedimos eso al equipo, como, che, tráiganme ideas, hagamos algo distinto, pero si sale mal me retás. Entonces ahí empieza a ver, bueno, y el coaching trabaja en estas contradicciones todo el tiempo. Bien. Todo el tiempo. En la práctica es así entonces, con acompañamientos personalizados y grupales. Exactamente. Si hubiera grupo, con el grupo sin lugar a dudas. ¿Tenés como algún ejemplo práctico de cómo esto impacta luego en el éxito que puede llegar a tener esa empresa o ese emprendedor? Sí. Cerramos, justo vengo esta mañana a hacer el cierre de proceso. Fundamentalmente lo que hacemos como es transformacional es dejarles herramientas a ese líder y a ese equipo para que no dependa de la consultora o de que estemos acompañándolos durante toda la vida organizacional. Es decir, che, bueno... Tiene un cierto periodo. Sí, dependerá, por supuesto, del diagnóstico inicial. Todo comienza con un diagnóstico, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Cuál es la foto de hoy? Y hacia dónde queremos ir. Entonces, esta mañana cerramos un proceso en un local gastronómico. Cuando hicimos este primer diagnóstico, salen un montón de cosas, pero para poner un ejemplo claro, digo, no sé, tenía el Roquefort en un solo plato de la carta. Es decir, ¿cómo compras asertivamente si no podés comprar por mayor? ¿Cómo evitás que eso se te ponga feo si lo vas a usar y depende de cuánta gente pide ese único plato? Entonces, como es un montón de cosas, pero digo, bueno, haces un análisis de carta, hicimos checklist que no había de tareas de apertura y cierre, hicimos planillas de stock que no había, era como medio a ojo, se compra cuando no hay más, así que diseñamos un stock mínimo y demás, planillas de mermas de desperdicio y después nos fuimos adelante, digamos, a la cara visible del local para trabajar con los mozos que tienen que tener incorporado esto de la venta. Hicimos capacitaciones para enseñarles qué es el upselling y cómo funciona y logramos mejorar un 4% la rentabilidad en 6 meses. Un 4% en la gastronomía es una locura porque el máximo, digamos, de rentabilidad en un negocio que funciona como un reloj y un violín es el 25 siendo Messi, digamos, claro, de la entiendo. gastronomía. Entonces, pasar de un 18 a un 22 es bastante interesante, digamos. Y todo lo que hacemos impacta en la rentabilidad. Cualquier mejora, todo lo que sea orden, porque nada, acorta los procesos, evita los errores, eficientiza, digamos, todo lo que sucede en la vida organizacional. Ni hablar, como digo siempre, lo pone el líder a pensar en lo que tiene que pensar. Claro, y no en distraerse en la cotidianidad de lo básico. Me quedé sin Roquefort, por ejemplo, y me lo están pidiendo. ¿Cuáles son los obstáculos que ves cuando se desarrolla este método en cuanto a ese emprendedor, a ese jefe, a ese empresario, cuando intenta llevar adelante este método Foco?
¿con qué obstáculos se suele encontrar más allá de la resistencia que vos lo planteaste, no? Sí, por suerte un emprendedor, un líder, un dueño de una empresa que ya se contacta con una consultora como la mía, ya tiene un gran paso hecho, que es creer que necesita ayuda y levantar la mano para pedirla. Entonces, ahí hay como un punto a favor. Sí sucede que pensemos, por ahí Córdoba también tiene otra cultura, pero pensando en Carlos Paz, donde estamos hoy conversando, sí. Quien termina teniendo un negocio es aquel que sabe hacer la tarea. Digo, no sé, una chica que le encantó toda la vida la moda y la ropa termina teniendo un negocio de ropa y a lo mejor abriendo 2 o 3 sucursales. Sí. Pero esta mirada de negocio, por ahí no la tiene. Le gusta la ropa, por fue la un día a pasión misma, Flores, sí. lo compró, vino, lo vendió un poco más caro y empezó. Y después Claro. se encuentra con empleados, con impuestos, con toda la Y situación. aparte no hace un análisis de mercado tampoco. Exacto. Entonces, su pasión la convierte en una empresa que pretende que sea obviamente rentable, además de satisfacer ese gusto y esa pasión. Y pone mucho en el azar también, ¿no? Y pone mucho en el azar, y pone mucho en el hacer, y pone un poco en el diseñar, en el crear, en el escalar el negocio. O sea, el líder cuando está tan inmerso en su día a día, esto es uno de los principales temas de respuesta, digamos, a lo que me preguntabas recién, es eso, hace tanto foco en el hacer que deja de pensar, digamos. Sí, de organizar, sí. de pensar estrategias. Sí, la creencia de que nadie lo va a hacer mejor que él mismo, que está, digamos. Y otro de los obstáculos me parece esto de que el error no está permitido y que el error no hacemos ese mindset, ese cambio de mindset de decir, che, puede ser una oportunidad de mejora, podemos aprender de esto, podemos traerlo a la mesa y conversar, podemos hacer una lluvia de ideas para resolver. Y cuando lo hacemos parte de la conversación y parte del equipo, no solamente que yo no lo voy a volver a cometer, vos tampoco, él tampoco, digo, nadie que haya estado en esa conversación va a estar ajeno a esto que pasa y empiezan lo a pasar. analizaron en conjunto, básicamente. Sí, y empiezan a pasar cosas muy lindas. Si tenemos que recomendarle el método Foco a alguien que nos esté escuchando, que en este momento diga, culpe quizás su falta de progreso en su negocio, en su empresa, a la crisis macroeconómica, a la situación económica del país, y se frustre culpando, digamos, a agentes externos a su propio negocio. ¿Qué recomendación se le hace? ¿Por dónde puede empezar? ¿Cómo le puede servir este método? ¿Cuáles son tus clientes? ¿Suelen ser tus clientes en base a esta situación que te estoy planteando, ¿no? Cualquiera que tenga un emprendimiento o un negocio puede llegar a ser factible a utilizar este método Foco. Sí, claro. Cualquiera que sea un unipersonal, cualquiera que tenga un negocio de servicios o de producto, cualquiera que a lo mejor no es un negocio propio, pero que lidera un área o un espacio y tiene gente a cargo. ¿En cualquier instancia del negocio? En ya sea cualquier que instancia del empiece, antes de empezar. Antes de empezar, para diseñar sus pilares, hacer como sus cimientos, durante, cuando quiere cerrar porque no da más, porque lo que le pasa a los líderes es esto de estar tan en el día a día, en el todo, que terminan con una sobrecarga operativa, falta de tiempo para la vida misma, para sus afectos, para sí mismo, para todo. Sí, lo termina absorbiendo el negocio. Sí. En y cualquier... ahora con un extra, que es no solamente la presencialidad, sino su presencia en redes sociales, que si no, no existís, y la generación de contenidos que te termina absorbiendo, o por ahí te abre una boca de demanda que vos no estás estoqueado para responder. Tal cual. Las redes son como en ese sentido un arma de doble filo para mí. Hay que gestionarlas con acompañamiento, con asesoramiento, con especialistas en el tema. Siempre digo, por supuesto que todo tiene un costo, invertir en alguien que te asesore, pero bueno, para mí en algún momento hay que estar dispuesto porque es lo que te va a permitir hacer ese salto y que sea un salto de calidad, no un salto hacia el vacío, porque si no es como, empiezo a hacer videos, subo, tengo la suerte, la pegué con el video, le fue bien y después
me viene una lluvia de haters y de comentarios negativos de decir, che, Y le no tengo pedí, quien no me lo responda. entregó, no me prometió y no me cumplió en el verdad. plazo. O sea, es como, y termina siendo tu propio detractor. Entonces digo, bueno, para mí, siempre que pensemos en hacer un salto, pensemos en hacer un salto de calidad. Y en esto que me preguntabas de qué se puede hacer mañana, creo que es uno de las fortalezas que tiene Foco y que tiene la consultora Vortix en todo lo que hacemos, que es que las herramientas son prácticas, como bien bajadas a tierra, y vos mañana podés ir a hacer eso. Si lo escuchaste, te resonó, te hizo sentido y lo querés aplicar, lo podés hacer mañana. Entonces, lo primero que le diría a los líderes es piensa en, no sé, 3 cosas que son importantes hoy para su negocio, que muevan la aguja de su negocio, que quieran lograr. De esas 3 descarten 2, porque la clave está en enfocarse de nuevo, y en sacar, ¿no? No como en agregar cosas, sino todo en sacar. Y después esa tarea que nos dejamos como prioridad, pues si tenemos 10 prioridades, ninguna es prioridad, sepamos eso. Esa que es prioridad, que definimos como prioridad, desglosarla en todas las micro tareas que necesitamos o los distintos pasos que necesitamos hacer para que suceda, y empezar por uno. Bien. El de mañana, hagámoslo mañana. Carolina, contanos cómo podemos acceder a la consultoría. Recordemos, estamos hablando con Catalina Pipino, consultora de negocios, líderes y desarrollos de equipo, la creadora del método Foco. Contanos cómo nos podemos comunicar con vos, cómo la gente puede contratar los servicios y aplicar este método Foco. Bueno, el Instagram nuestro es Consultora Vortix, como suena. Y siempre pongo a disposición mi celular por cualquier consulta. También hacemos reclutamiento y selección, entonces por ahí hay gente que busca trabajo, lo que sea. Bueno, por ahí el primer canal suele ser mi celular, 351-387-1397. Y de ahí lo derivo yo con la parte del equipo que corresponde en función de la necesidad, y si es una consultoría que tiene que ver con método Foco, directamente conmigo. Bueno, Cata, está buenísimo el método, lo que está ofreciendo la consultora, y me parece que por ahí quienes nos escuchan pueden llegar a tener como algunas inquietudes respecto a sus propios emprendimientos. Así que te vamos a invitar para que te llegues a la radio, para que la gente, si tiene alguna inquietud o algún caso específico que le puedas dar alguna recomendación puntual. Bueno, contás con los micrófonos de la UO, de la tarde de Radio UO, para que la gente pueda prosperar y que no caiga en esta angustia de culpar al otro y se frustre, porque la verdad que frustrarse es paralizarse también. Tal cual. Muy agradecida con el espacio de hoy y con la invitación a futuro. Las consultas que lleguen, con mucho gusto vamos a responder. La idea es que sea un espacio donde podamos aportar valor real. Más allá de si quieren acceder a la consultoría o no, que si hay alguna duda le podamos evacuar. Carlos Paz o esto de la estacionalidad, de cómo funciona la demanda, tiene siempre problemas de personal calificado, rotación, ausentismo, bueno, es como lo habitual. Hay cosas para hacer y para trabajar en eso y para mejorar o minimizar, así que bueno, con mucho gusto las consultas que surjan iremos respondiendo. Un placer. Estaría buenísimo, porque hay que prepararse para lo que es el verano y capaz que nos puedas dar algunos tips. Sin duda. Catalina Pipino, de la consultora Vortix, creadora del método Foco, muchísimas gracias por estar aquí en la tarde de Radio UO. Nosotros vamos a seguir con la programación, con música, con información, con estrenos, con clásicos y mucho más. La tarde con la mejor música de la villa. A la tarde, wow.